Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás siendo tu camino. Yo sé que estás siendo tu camino. Ready to lead the future of AI in business with a doctorate? Join the Doctorate in Business Administration in AI and ML program, and you will earn a doctorate and a master's in AI and ML together from Walsh College. ¿Cambia ese color? No, no va a cambiar. ¿Mucho mojado? Está mojada, Mariela. Qué bonita. Haga su tito. Mira, una para hacer.
Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo Un bien? poquito enfermo, pero andamos bien. Ay, aquí en Alajuela Centro hay una llovedera que hoy lo que hizo fue un bochorno, chiquillos. Sí, demasiado olor. Hay demasiada lluvia aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue con el examen, chicos? Cuéntenme, ¿les fue bien? Sí, ¿pasaron el examen? Sí, fallé solo una. No supe. Lo quise hacer por descarte y el descarte me salió mal. Ah, bueno, perfecto, me alegra. Si ahí están en el trabajo, también pueden ver el video después y a los que van a estar remotos, nada más pedirles que si se pueden conectar, sea una vez al mes, una vez cada 15 días, sería importante venir y compartir aquí en el foro. Y si también tienen algún tipo de dudas, tanto los que están acá presentes, Michael y Lawrence, también los demás, también tienen mi número de teléfono, correo electrónico, y también me pueden hacer todas las consultas. Por lo general trato de contestarles inmediatamente, pero en el día, obviamente que yo lo trabajo en el día. Hay ciertas ocasiones que también soy estudiante, entonces les contesto, pero a la brevedad, pero siempre les brindo una respuesta. Entonces, chicos, iniciamos la clase de hoy. Ya les comparto el número. Vamos a ver. Vamos a escribir acá. Mi número es el 7121. Ahí lo tienen, chicos, en el chat. Me confirman si pueden tener acceso ahí en el chat. De todas formas es 7121-2237 para servirles, chicos. Súper, gracias. Y bueno, estamos en el módulo número 1 de este técnico en logística. Esta es la semana número 4. Ya hoy cerramos este módulo, comercio integral, nivel de logística, inventarios, comercio y abastecimiento. Terminamos el módulo y vamos a iniciar el próximo módulo, que don Fernando es el que nos codifica la plataforma. Él es nuestro coordinador. Vamos a ver el tema de merciología. Vamos a saber qué significa merciología, dar ejemplos. También ustedes pueden ir participando en los foros. Y vamos a ver la clasificación arancelaria. Esto tiene que ver prácticamente con los aranceles. Este es un método lógico por el cual el acuerdo con determinados principios especialmente seleccionados, el universo de las mercancías que se divide en clases o categorías. Cuando hablamos de mercancías, podemos hablar de productos, podemos hablar de... Un momento, chicos. Está haciendo calor y acabo de encender el abanico. Estamos hablando de productos, podemos decir que tenemos contenedores, podemos decir que vamos a hacer una compra por lote, podemos decir que vamos a hacer una compra por embarcación, por donde mejor nos quede mejor, pero mercancía se refiere al producto que nosotros vamos a comprar, indistintamente sea para la industria de juguetería, la industria de ropa, la industria puede ser también de hasta de confitería. Hay ciertos confites que se están trayendo directamente desde China, directamente desde México. De hecho, hoy, no hace ni una hora y media, estuve en Almacenes El Rey, aquí en Montserrat, que de hecho por eso me mojé, tenía que ir a hacer un mandado. Y la tienda es sumamente linda, organizada, es algo totalmente diferente. Y me imagino que todo se brinda ahí también por temas de categorías. Me llamó muchísimo la atención ver ahora estas categorías a nivel de confites que está haciendo Rosana. Primera vez que vi Rosana de coco y Rosana, era caramelo salado y estaba muy organizada y el personal se ve que está unos entrenando a otros y me gustó mucho lo que vi. Entonces, esta industria prácticamente lo que vamos a ir viendo es encontrar exacta la posición de las mercancías o clase de ellas en un término de esquemas de clasificación porque tiene 4 características básicas.
tenemos la característica simple, preciso, completo y también uniforme. Tenemos los criterios para clasificarlos. A la hora de clasificar un producto se puede tomar en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué le puede servir no solamente a la empresa? ¿Para qué le puede servir al cliente? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es el proceso de fabricación que se tiene? Cuando hablamos de procesos de fabricación, por lo general se manejan ciertos forecasts a nivel de inventarios o proyecciones que se podrían tener. Cuando también decimos procesos de fabricación, tenemos que definir a qué industria vamos a ir definidos, a la industria de textil, a la industria alimentaria, a la industria prácticamente esta gente de AMPO que hacen todas las líneas de cuadernos y toda esta parte. Entonces tenemos que ir definiéndolos para ver cuáles son las épocas que necesitamos traer el producto para la venta, cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener un diagrama de flujo directamente simulado en Visagi. Vamos a tener un flexing que me diga a mí cuál es la simulación industrial a nivel de CEDIS, a nivel de abastecimiento. Entonces, a esto llamamos procesos de fabricación, no netamente ir a hacer un producto a partir de cero, sino que el proceso de fabricación, por lo general, cuando nosotros hacemos compras, y son compras muy grandes con diferentes SKU, como un ejemplo, yo calculo que probablemente Automercado, El Rey, Mega Super, ellos están andando mínimo de unos 1.500 SKU, tanto distribuidos como por temporada, o podrían aumentar un 25% los SKU dependiendo de las necesidades del consumidor. Entonces, a eso se les llama procesos de fabricación. Tenemos el tema de los cascos. Aquí tenemos una representación de un casco de seguridad industrial o seguridad humana, y tenemos acá un casco directamente de un motociclista. Los dos son necesarios en cualquier ámbito. Tenemos guantes, que vamos a tener el guante que se podría utilizar en procedimientos tanto de este tipo de almacenamiento, pero en frío, que se utilizan en congelados, se utilizan en cadenas de frío, industrias cárnicas, industrias de pollo, y también podemos tener un tipo de guante que se podría utilizar en construcción o agricultura. Tenemos zapatos, que está el famoso CAP, que probablemente la mayoría lo pueden utilizar porque es un zapato para mí barato y cómodo porque es muy buena la calidad. O también podemos utilizar un tipo de zapato que podría ser igual. Los dos no son iguales y son categorías diferentes, pero no son de seguridad tanto humana. ¿Por qué no son de seguridad humana? Porque esta punta de acá debería ser una punta de acero. Es cuando, hola, buenas noches a todos, bienvenida Rebeca. Entonces decimos de que va a depender de las categorías de lo que nosotros vamos a necesitar. Importante, podríamos ver la diferencia entre los artículos anteriores. Se llaman igual, pero su uso, valor, material de fabricación son totalmente diferentes. Esto es importante retomarlo en cuenta a la hora de clasificarlos con el tema de los aranceles, ya que podemos incurrir en un mal cálculo de impuesto o también de multas. ¿Por qué multas o temas de impuestos? No es lo mismo, chicos, y mandar a traer a compras directamente desde Estados Unidos, a mandar a traer compras directamente de lo que puede ser China, Japón, Alemania, este tipo de maquilas industriales que lo que hacen es producir, y no es lo mismo mandar a traer el producto directamente desde la India, porque tenemos ISOs, tenemos políticas, tenemos que, dependiendo de el sector, nosotros tenemos que tener pruebas hasta de toxicidad, de toxinas. Entonces, todo va a ir dependiendo de la necesidad y del lugar. Acá tenemos criterios de clasificación. Vamos a tener un origen animal, tenemos el origen vegetal y el origen mineral. Tenemos una composición de vidrio, tenemos que se puede utilizar cerámica, madera, plástico, caucho, y se podría fabricar un carro, hasta también una silla. El grado de elaboración en bruto, semi elaborado y también terminado. Cuando hablamos en tema de bruto, chicos,
Probablemente la mayoría de maquilas lo que quieren es hacer el producto para después irlo a empacar. Acá en Alajuela conozco una empresa, no trabajaba ahí, pero conozco una empresa y conozco al gerente de operaciones, que lo llevamos muy bien, y nosotros conversábamos porque ellos le maquilan a la Dos Pinos. Y le dije, pero ¿qué sentido tiene maquilarle a la Dos Pinos si ustedes no le empacan el fresco leche? Me dice, no, nosotros no le empacamos, nosotros les entarimamos a ellos. Entonces, ellos nos traen todos los fresco leches, todos los fresco leches en unidades de 6. Y nosotros lo entarimamos prácticamente en una tarima de 200 paquetes de 6. Ese procedimiento no lo hace directamente la Dos Pinos porque no quiere incurrir con el gasto. Si usted me dice a mí a nivel de costos, claramente hay un impacto a nivel de costos porque el producto se está ahí más de 48 horas, es un recargo de un 50%. Entonces hay que ver cómo lo manejan ellos y cuál es la idea de la Dos Pinos. Entonces ellos lo traen en bruto y lo dan como un producto totalmente terminado, que es el producto que va a Guatemala, es el producto que va directamente a Panamá, a Nicaragua. Entonces, todo va a ir dependiendo de la necesidad o el requerimiento que tenga tanto en la empresa como la necesidad que pueda tener el consumidor o cliente. Tenemos una representación en el mercado a granel, que ahora estaba viendo que estaba ahí en el Rey y decía, los confites, estos como estos ácidos, los de Bon, algo así, estaban a 1,200 el kilo. Entonces, esos son productos a granel. O también lo podemos ver acá como un alimento de perro, que aquí en Alajuela Centro había un lugar donde se podía comprar a granel, deme 200 colones, deme 600 colones, deme 6,000 colones, o pues ya lo tenemos acá acondicionado para la venta, que ya esto viene siendo un producto de 3, 4 kilos que nosotros vamos a utilizar y ya no vamos a comprar a granel. Tenemos productos de mezclas, surtido, puras, dosificado. Entonces todo va a ir dependiendo de la necesidad o cómo podamos verlo. Obligación aduanera no tributaria. Ojo con esto, chicos, notas técnicas y ojalá que vayan tomando apuntes. El requisito no arancelarias o autorizadas establecidas por la institución rectora mediante leyes y decretos que evalúan el ingreso y la salida de las mercancías del o al territorio también nacional. Hay unos, yo les llamo como auditores, podría decirse peritos, que cuando ustedes traen el producto y tienen que pasar desde aduanas, lo que dice la guía de embarque, lo que dice el inventario, tiene que venir con un sello shipping, o sea, tiene que venir con todo en línea porque después no, el producto no puede ser retirado. Hace unos años yo estuve trabajando como gerente de producción en una óptica y nosotros estábamos enviando a traer como decir, los lentes directamente desde Panamá porque era lo más rentable que teníamos en ese momento. Si no teníamos que esperar creo que un barco 6 meses y obviamente que no podíamos porque teníamos que dar abasto con la producción. Entonces, cuando llegué y les dije a ellos, a mí me preguntaron que si yo iba a aduanas, tenía que tener una certificación, como no sé, o sea, como una certificación, un ISO, y le dije que sí las tenía. Me llamó muchísimo la atención que el ISO prácticamente era un tema de seguridad y un tema también de inventario. No mucho, pero una necesidad requerida a nivel de ellos porque se necesitaba ahí para poder ingresar y retirar la mercadería. Tenemos productos de origen vegetal, productos procesados, que son los multiprocesados. Acá tenemos un pie, tenemos refrescos, acá tenemos chocolate y aquí podemos tener prácticamente, creo que es embutidos y vegetales. Está muy chiquitico. Tenemos industrias, tenemos la industria médica, tenemos prácticamente todo esto es industria médica, microbiología y también todo lo que tiene que ver con laboratorio. Tenemos el departamento fitosanitario del país. ¿Qué regula el departamento fitosanitario del país? Este año yo estuve haciendo un mapeo con KitKoff a nivel de Procomer y nosotros estuvimos con ellos homologándole los diferentes aditivos con el departamento fitosanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un procedimiento en una plataforma que se llama Sinalevi,
donde está República Dominicana, y todos los agricultores han utilizado un aditivo para que todo el maíz crezca. Entonces, alguien aquí en Costa Rica, un empresario, se dio cuenta de que ese producto es tan efectivo y quiere venir a darle una homologación. Entonces, esa homologación va a requerir un procedimiento que tiene que ir hasta la Gaceta. Por eso es que el departamento fitosanitario es importante a nivel de agricultura, porque es el que también lo está rigiendo. Esto fueron casi 160 actividades que tuve la oportunidad de diagramar con ellos, y el procedimiento es tan extenso que desde 2020 hasta el 2026, hasta la fecha del mes pasado que entregué el proyecto, prácticamente hubieron únicamente 22 homologaciones. Les dije que cuántos estuvieron con rechazo, cuántos hubieron una oposición porque se hacía un edicto, se hacía un decreto, y eso era prácticamente un tema de tiempo. Entonces, esto es un tema que ¿quién lo rige? El Departamento Fitosanitario. ¿Qué más lo rige? El Ministerio de Salud. ¿Qué más lo rige? MINAE, porque si es un producto que también viene siendo contaminante, entonces aduanas le va a decir a ustedes, le va a decir, Lawrence, Rebeca, me tienen que traer esto se llama un oficio que me diga a mí que el producto está libre de esto y esto y esto y eso. Entonces, de eso se trata también el servicio. Tenemos SENASA. Para los que hemos trabajado con SENASA, yo que vengo de la industria alimentaria y he estado casi 15 años en producción trabajando, SENASA viene siendo una regidora de nosotros y también es parte del servicio fitosanitario del país, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué rige SENASA? Bueno, SENASA me va a decir a mí, probablemente Michael quiera emprender y va a tener todo, 200 chanchos, porcina, todo, vamos a estar con carnes de porcina, vamos a matar por día 55 cerdos a nivel de planta de producción. Entonces va a venir SENASA y le va a decir a Michael, mira Michael, las condiciones de la planta tienen que ser estas, las temperaturas tienen que ser estas, y cuando usted mate al animal, el animal no tiene que sufrir, porque ¿qué es lo que rige SENASA? Prácticamente le da el respaldo al animal, no puede haber maltrato animal, no nada de eso, y también se va a la inocuidad alimentaria. De ahí se va a un tipo de legislación, que es un tipo de legislación diseñada para los alimentos. Esto no es siempre, va dependiendo de si hay productos de temas de charcutería, temas cárnicos, temas de animales, temas de procesamiento animal, pero no tiene nada que ver con temas, ejemplo, yo estuve dándole el soporte y los servicios a una planta acá en Alajuela y eran solamente polvos. Traíamos el polvo directamente, harina de garbanzo, harina de frijol, harina de yuca, eso se reempacaba y salía a la venta. Entonces ahí no necesitábamos a SENASA, pero también SENASA es importante para que lo rija. Acá tenemos, a ver, chancecito chicos. El INEIT, que el INEIT viene siendo como la industria textil, no es muy así como famoso, pero también es un tema de rigidez. Tenemos ICAFE, todo lo que tenga que ver con el café, cómo tiene que regirse, también hay ciertas políticas, días para poder hacer las cosechas, y todo va a depender porque también tienen que tener profesionales a cargo, como el tema de agrónomos directamente colegiados. ¿Por qué esto? Porque cuando se hacen las siembras, cuando se hacen las recolecciones o fumigaciones, ellos trabajan con aditivos y químicos. Esos aditivos y químicos van a ir directamente al suelo y el suelo va a venir y puede ocasionar una contaminación, y también puede ocasionar una contaminación directamente al ser humano. Tenemos medidas sanitarias. En las medidas sanitarias, el número 44, verificación y aprobación fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal.
la autorización de almacenaje del tema de lo de los productos y tenemos que tener una aprobación del establecimiento, un protocolo y una certificación. Entonces, ¿qué tenemos que procesar aquí? Ok, era lo que les decía, viene Senasa, me va a decir, ok, el piso está en condiciones, las herramientas están en condiciones, no hay una afectación, tenemos que tener un protocolo de producción y también tenemos que tener certificaciones. Las certificaciones, esto viene siendo desde el Ministerio de Salud, permisos y se viene toda la tramitología a nivel también de municipalidades y también entidades o instituciones públicas. Teníamos medidas sanitarias, la autorización de desalmacenaje de alimentos. ¿Qué rige esto? Las normas. Tenemos la norma del etiquetado de almacenamientos y de preenvasados, reglamento técnico de etiquetado nutricional de alimentos preservados. Cuando hablamos de etiqueta, chicos, cuando hablamos de etiqueta, toda empresa tiene que tener prácticamente un tecnólogo de alimentos y un nutricionista. Entonces, hace unos días yo estuve viendo unos videos cuando decían, si yo tomo 100 mililitros de Powerade, entonces yo estoy cumpliendo mi porción. Aquí yo voy a tener que 60 kilocalorías y si me tomo la botella 800 gramos, ya estoy tomándome cuántos a nivel de kilocalorías, casi son 800 kilocalorías. Entonces, no es lo mismo esa etiqueta que va a una unidad de medida, a una etiqueta que sí me está diciendo la realidad de la porción que yo puedo consumir o cuánto es ese tipo de porción. Cuando tenemos medidas sanitarias, aquí en Costa Rica no existe, pero sí existe, en ejemplo, en Japón. En Japón, si usted tiene acá, esto es un snack. El snack viene y dentro del snack viene la representación de la porción. Si esa porción físicamente a la que está directamente en el empaque no es igual, usted puede apelar, usted puede ir al juzgado, la empresa le tiene que pagar no sé cuántos millones, pero ya eso es apenado acá. Acá nosotros no tenemos ese tipo de ley y probablemente cuando tenemos productos de la YATS tenemos más aire, que es un aire comprimido especial para el alimento, que es lo que podríamos tener en alimento. Entonces son productos que no están prácticamente certificados al 100%, pero cumplen con toda la ley. Tenemos el registro sanitario y mercado de venta libre. En normas de origen, este tipo de norma de origen son los criterios necesarios para determinar la precedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y restricciones aplicados a la exportación pueden variar dependiendo del origen de productos importados. ¿Cuándo se usan? Bueno, se utilizan para aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos anti-dumping y las medidas de salvaguardia. Al determinar si se dispensará los productos tratados, el trato de la nación es favorecida o un trato preferencial. A efectos de la elaboración estadística sobre el comercio, también se podría aplicar las precisiones de materia y etiquetado también en el mercado. Y tenemos la contratación pública. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de todas estas normas? Bueno, de acuerdo sobre las normas de origen, tiene por objetivo lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales, garantizar que esas normas no creen por sí mismas obstáculos innecesarios dentro del comercio. En el acuerdo que se establece en el programa de la armonía de las normas de origen se había emprendido tras el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, entre siglas OMC, conjunto con la Organización Mundial también de Aduanas. Léanse, chicos, también estas referencias, también esta nomenclatura, porque cuando tengan que hacer trámites, cuando ustedes lean OMA, ya ustedes saben que esto de la Organización Mundial también de las Aduanas. Y ya todo está con un sistema, es nada más de ir aprendiendo el tema de legislación, normativas, políticas, cómo lo ven directamente los inspectores, qué tengo que aprender
dentro de un proceso de compras para yo poder ir a traer toda la mercancía a México para traer los chicles. Esas son las cosas que tenemos que decir, qué lo rige directamente de México y qué me rige a mí directamente en Costa Rica. Por lo general lo que se utilizan son formularios también, principios generales, hasta que se lleve en término el programa de 3 años de trabajo de la armonía de las normas de origen. Se espera que los miembros se aseguren que sus normas de origen sean transparentes, que se apliquen de manera coherente, uniforme, parcial y razonable, y que se basen en un criterio positivo. Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio garantiza el proceso de los productos en otros países de una forma más fácil y sin barreras. Acá, chicos, es importante decir, Tratado de Libre Comercio a nivel de Costa Rica. Tenemos toda la telefonía de telecomunicaciones. Al final de cuentas va a ser el ICE, pero el ICE le está vendiendo a Movistar, le está vendiendo a Claro y le está vendiendo a todas esas conexiones. Un tratado de libre comercio, sí, porque ya no solamente está el ICE, ya no, sino más bien el ICE le está vendiendo a ellos. Para mí no debería de ser, pero al final de cuentas el ICE es el mayor de fuente de telecomunicaciones, también energía, y eso fue por decreto. Además, se aumenta la comercialización de productos nacionales que genera más empleo, creación de nuevas empresas, abaratar los precios que se paga el consumidor por los productos que no se producen dentro del país. Un ejemplo acá, un ejemplo muy básico son las zonas francas. Este año también tuve que entregar un proyecto a nivel de zonas francas para ver el mapeo que tenían ellos dentro de la institución cuando se hacían las declaraciones, porque la mayoría de contadores, personas que hacían las declaraciones de los impuestos, temas de inventario, que hay una página especial para eso, como que se perdían y no entendían qué era lo que pasaba. Entonces nosotros hicimos el mapeo fueron casi 80 actividades dentro de Procomer, de la línea de comercio exterior, y yo les preguntaba a ellos, cuando viene una zona franca y nosotros no tenemos los materiales aquí en Costa Rica, si tal vez tenemos que mandar a traer el material y hay un tipo de dispositivo que se manda a traer a Argentina, yo les preguntaba de que si eso, por ser zona franca, tenían un tipo de descuento, no le aplicaba un tipo de sobrecarga a nivel de impuesto, cuánto les costaba. Y también en Costa Rica, dependiendo de la empresa y dónde esté ubicada, si en zona franca, si en esto o lo otro, se va a pagar o se va a exonerar. O sea, está exento de todos los impuestos. Entonces, sí, había una facilidad y dije, bueno, trajeron zonas francas, cada 8 años ellos también pagan un impuesto, se les sube un cierto porcentaje, la mayoría paga de un 8 o un 12%, pero esto le genera prácticamente empleo al país. Hace tal vez unos 4 días estuve viendo los mayores empleadores y cuánto era el headcount o las planillas de ellos, o la planilla en total, y habían médicas a nivel aquí en zona franca, y dije, wow, es increíble, una empresa médica pueda tener prácticamente 3.500 colaboradores realizando 7 líneas de dispositivo médico, porque tienen que ver muchísimas validaciones. Entonces también eso es parte del Tratado de Libre Comercio. Tenemos los beneficios del Tratado de Libre Comercio: menores precios, mejor calidad, mayor variabilidad. ¿Por qué se firma el Tratado de Libre Comercio? Bueno, por la necesidad que tienen los países para obtener beneficios, ya que ninguno se puede producir lo que se necesita. Es decir, cuando un país no produce lo necesario para alimentación, salud, bienestar o seguridad de su pueblo, se le compra a otro. Esto al 100% sí es real, pero no tan real. ¿Por qué, chicos? Porque hace 3 años por ahí, yo estuve aquí en una cooperativa trabajando, y en la cooperativa siempre habían reuniones y nos decían, es que Nicaragua nos está igualando el precio y hasta más barato con los cortes finos, como puede ser un ribeye, un lomito. Y yo me quedaba preguntando y decía, ¿qué es lo que impacta tanto? Producir aquí en Costa Rica, que realmente genera un costo muy fuerte,
y producir en Nicaragua, que también con el Tratado de Libre Comercio no pagaban tantos impuestos, es más barato producir en Nicaragua con la mano de obra y nada más el producto cumplía con todas las indicaciones de SENASA, fitosanitario del país, Ministerio de Salud, y se podría vender aquí un poco más barato. Entonces también eso es parte del Tratado de Libre Comercio, el cual impacta tanto a las empresas ticas, sí, las impacta, pero para eso fue también el Tratado de Libre Comercio. Objetivos del Tratado de Libre Comercio: promover condiciones para una competencia justa, incrementar la oportunidad de inversión, proporcionar la protección adecuada de los derechos de la propiedad intelectual, eliminar todas las líneas que mermen el comercio, facilita la importación y la exportación, establecen procedimientos efectivos para la estimulación de la producción nacional. Aspectos generales: una Organización Mundial del Comercio. Funciones: una de las funciones de ellos es administrar los acuerdos comerciales. El Foro de Negociaciones Comerciales trata de resolver las diferencias comerciales, supervisa las políticas comerciales nacionales, asistencia técnica, también cursos. La mayoría de estas entidades tienen sus propios capacitadores, cooperación con las organizaciones nacionales. Esto tenemos un establecimiento a partir de enero del 95. Tenemos 164 miembros en la Organización Mundial del Comercio. Servicio Nacional de Aduanas. Este tipo de órgano de control del comercio exterior de la Administración Tributaria, que tiene que ver con Hacienda, tiene en su carga aplicar la legislación aduanera, el compuesto de DGA, aduanas y dependencia, y además órganos. Esto también tiene que ver con el departamento de COMEX. Primer cuatrimestre, chicos, para mí yo estuve directamente trabajando con Procomer y también tuve que hacer otro procedimiento, otro mapeo a nivel de COMEX para ir entendiendo cómo era el sistema, porque no tenían un software, sino que tenían todos los procesos manuales. Y si tenían que, ejemplo, llegaba Procomer, le decía: mire que Piris Internacional no me hizo la declaración este año. Piris Internacional no está pagando los impuestos ni las declaraciones. Entonces venía Procomer, enviaba un correo a Comex, el asistente lo recibía y le decía: ok, no están bien con Hacienda. Se hacían prácticamente 120 actividades en un ping-pong de correos, documentación, archivos, y de eso se trató. Entonces, este tipo de servicio de aduanas tiene muchísimo que ver con Hacienda, tiene que ver con COMEX, tiene que ver con comercio exterior. COMEX tiene que ver con zonas francas, porque van a depender del tipo de producto que se vaya a necesitar. Entonces, todo lo que ustedes puedan ver o entender dentro de la Dirección General de Aduanas, todo está interconectado, porque ellos siempre se van a comunicar. Ahora tenemos las funciones. Tenemos aplicación de convenios, tratados internacionales, normativas, el control de territorio aduanero, primaria y secundario, cumplir con los alineamientos, directrices que se derivan de la política económica del gobierno, ejecutar el control aduanero de las políticas de comercio existentes vigentes. También tenemos procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, aplicar la coordinación, además oficinas de competencias regulatorias no arancelarias, esa palabra. También tenemos que las facultades de administración tributaria, que respeten los atributos que se generan, generar estadísticas de comercio internacional. Tenemos productos tradicionales, los que normalmente se exportan o importan con normalidad. Productos no tradicionales, que eso requieren un proceso o un valor agregado. Los países es conveniente exportar una gran cantidad de productos no tradicionales, ya que estos requieren insumos, inversiones, procesos logísticos y una mayor cantidad de personas, generando puestos de trabajo directos y también indirectamente. Vamos a entrar en un régimen, que eso es un conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa.
o que se definen la administración de un estado o de una entidad. Un bulto o unidad utilizada para contener mercaderías, puede existir en cajas, sacos, fardos, cilindros o además unas formas de representación de mercancías según la naturaleza. Esto es a la necesidad o a la ficha técnica de envío que pueda tener la empresa que lo está mandando a comprar. Tenemos la unidad de carga, que acá lo que vamos a tener es prácticamente un proceso de entarimado. Y esto se denomina una unidad de carga al conjunto de productos de pequeñas dimensiones que se pueden ser agrupados con el fin de facilitar el manejo. Era lo que yo les decía a ustedes, el entarimado que le paga la Dos Pinos a Baxing. Es este mismo proceso. Aquí vienen, digámosle que los frescoleches chiquitillos son prácticamente 25, creo que son 25, 30 líneas. Y ellos vienen haciendo el primer proceso. Para el primer proceso va a ser una caja, segundo proceso va a ser esto, y después de esto va a irse prácticamente como por capas. La declaración aduanera, ese es el acto por el por el cual el consignatorio o el importador de las mercancías o productos manifiesta el deseo o intención de dar a estos el destino aduanero previo a la ley del país. Afirma que los requisitos establecidos para dicho régimen se obliga a cumplir las obligaciones derivadas a la declaración. Tenemos un sistema arancelario, eso es un conjunto de reglas, principios relativos, o los aranceles o los derechos que se pagan en aduanas para inducir un bien en el territorio nacional. Este sistema arancelario tiene sus pilares con el código. Ojo con esto, chicos, existen códigos arancelarios o de número ley 1493, que estamos con el decreto el 26 de agosto de 1993. Este código contrajo importantes modificaciones directamente en el régimen anterior. Vamos a tener ahora los ejemplos de importación y exportación. Importaciones. Bueno, importaciones, este es el transporte de bienes o servicios nacionales exportados por un país pretendidos para el uso o consumo interno a otro país. Tenemos los trámites para la importación, seleccionar agencia de aduanas, documentación necesaria, clasificación arancelaria, presentación de documentos e inspecciones de mercancías y también el pago de los impuestos. Seleccionar la agencia de aduanas de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Aduanas. El agente aduanero es el único autorizado por el Ministerio de Hacienda para prestar los servicios a terceros en el trámite o operaciones aduanarias. Documentación necesaria que se tiene que presentar: conocimiento de embarque, factura comercial, ahora se utiliza mucho la digital, declaración aduanera de origen, declaración de valor, permisos de importación, certificación de origen y notas de exoneración cuando se aplique el caso. Conocimientos del embarque. Bueno, este documento contiene un contrato realizado entre un remitente y el transportista de la mercancía o el producto. Este tipo de documento se conoce como un fill all landing. Cuando en medio de transporte es marítima, se genera una guía aérea, por lo que la mercadería se va a transportar de una manera aérea, o una carta de ponte cuando es terrestre. La carta de ponte debe ir acompañada con un manifiesto de cargo. Dicho documento tiene que ser debidamente fleteado o sellado. Tenemos la factura comercial, este tipo de documento mercantil que funciona como título ejecutivo contra el deudor, por medio del cual el vendedor establece las condiciones de la venta al comprador. Además, funciona como un contrato de venta, lo cual significa una cesión de la mercancía al comprador. Si la factura comercial se encuentra o en un idioma diferente al español, debe estar acompañada con una traducción, que esto lo va a guiar el artículo
317 del artículo de la Ley General de Aduanas. En la factura comercial se indica el término de Incoterms respectivo. Acá declaración de la aduana de origen. La declaración de aduana debería de venir acompañada por el origen de la factura comercial, un certificado de origen de mercancías emitido por la autoridad competente al efecto. Cuando sea prudente, y una copia de declaración oficial aduanera del país exportador que incluya el valor real de la mercancía, el número, el monto de la factura, el número del contenedor, el precio bruto y neto y el nombre del importador. Declaración de valor. Esa es la representación de declaración de valor. No es obligatoria cuando se trata de importaciones realizadas por el Estado, las municipalidades, organismos, entidades que están exentas del pago de derechos de los impuestos. Aplica también para el PANI. Importaciones con fines no comerciales, importaciones comerciales cuyo valor trascienda no exceda a 1,000 pesos centroamericanos, siempre que se trate de importaciones o envíos fraccionados en envíos rápidos de entrega. Esto es la declaración del valor aduanero. Aquí lo tienen en la sigla de declaración, valor, la V, aduanero A. Ahora tenemos los permisos de importación, notas técnicas. Es confeccionado por la agencia de aduanas según el producto que se trate de acuerdo a lo indicado en la clasificación aranzaria. Tenemos el anexo 1 del manual, que se representa un listado de notas técnicas de importación con la descripción y la dependencia gubernamental que se tengan el cargo de aprobación. La confección de estos permisos se puede realizar por medio de la agencia o el producto que debe contar con el registro sanitario correspondiente. Por lo dicho, el registro es gestionado por el importador. La certificación de origen dependiente del país. Cuando se utilice un trato preferencial sobre mercancías incluidas en un programa de desgravación arancelaria o un convenio internacional que imponga la obligación de la presentación o transmisión electrónica de un documento que acredite el origen de las mercancías. La declaración debe ampararse por un documento, las condiciones que establezcan las normas que también lo están regulando. Tenemos la exoneración, no se va a pagar, esto cuando aplique, se asigna el acuerdo al producto o al importador según corresponda. Puede ser confeccionado por la agencia de aduanas o por el importador. Sin embargo, antes de gestionarse se debe registrar la empresa en el Departamento de Exoneraciones del Ministerio de Hacienda y así cumplir con los requisitos necesarios. Ahora vamos a entrar en la clasificación arancelaria. Es esta, chicos. Bueno, la agencia de aduanas hace la clasificación del producto, producto o productos que serán importados y determinan si estos requieren permisos para la importación. Hasta ahí todo claro, chicos. Ahí me pueden tirar emojis. Ok, súper, gracias. Tenemos la presentación de documento, inspección de mercancía. Eso lo hacen prácticamente los auditores. Gracias, chicos. Una vez tramitados los permisos, si fuera necesario, la agencia o el agente de aduanas confecciona la declaratoria aduanera de importación, realiza la transmisión de los datos y envía el documento por medio del sistema TICA. TICA viene siendo un sistema muy fácil de utilizar, muy antiguo, pero se utiliza muchísimo acá, chicos. Ante la aduana de jurisdicción, dentro se encuentra la mercancía obteniendo por una declaración única aduanera, DUA, declaración única aduanera. Pago de los impuestos. Una vez procesada la declaración única de aduanas, el sistema procede a hacer la cancelación de los impuestos a través de una agencia de aduanas por medio de un sistema SIMPE.
Ahora vamos con las exportaciones. Cuando hablamos de exportaciones, este es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el lado extranjero. También tenemos trámites para la exportación de exportación en Costa Rica. Tenemos registros previstos, trámites para autorización de exportaciones. También tenemos trámites de documentos requeridos por tema de comprador, gestiones a través de agentes aduanales. Tenemos que cumplir con registros previos. En primer paso a seguir es realizar el registro como exportador ante la ventanilla única de comercio exterior. Eso se llama BUI. Esta parte es Procomer, la promotora de comercio exterior. Ellos también vienen siendo, es parte del Estado, pero no es parte del Estado, chicos, para decírselo así. Es un tema de trabajar ahí. Yo que estuve llevando este cuatrimestre, los 3 proyectos con ellos, es muy fácil de utilizar, es muy fácil, te agilizan todo el procedimiento, pero lleva mucha tramitología. Y cuando hablo de tramitología, es decir, que ustedes ingresan a BUI y ahí ustedes, ejemplo, Rebeca me va a decir, Leslie, ¿cómo quiero hacer un bar? ¿Cómo hago para agilizar la patente? Entonces ustedes ingresan a BUI y ahí le van a decir, ok, dependiendo de la municipalidad de Naranjo, municipalidad de Manzanillo, municipalidad de Nicoya, todos tienen un proceso diferente. Aquí no hay nada estándar dentro del país. Hay ciertas cosas que son estándares como los requisitos, pero otras cosas van a pedirle, ejemplo, tráigame el contrato de la persona que le está arrendando. Eso no está dentro de la legislación, pero probablemente dentro de la ventanilla única de inversión, dependiendo de la municipalidad, ahí va a estar ese requisito. Entonces, es lo que les estoy tratando de explicar. Puede registrarse como una persona física o jurídica. El detalle de este procedimiento se expone a una pregunta número 2 de este apartado. Perdón, chicos. Tenemos registros complementarios, textiles, oficina de cuotas textiles, tenemos vegetales, Dirección de Sanidad Vegetal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se realiza un registro de lugares de cultivo, de temas de flores. Tenemos Asociación Costarricense de Floricultores, que aquí tiene la nomenclatura. Alimentos, plantas de producción deben de contar con un permiso otorgado por el Ministerio de Salud y también con la vigencia de SENASA. Productos del mar, tenemos un registro ante la Institución Nacional de Pesca y Agricultura, Incopesca. Tenemos trámites de autorización de exportaciones, tenemos la declaratoria aduanera de exportación, formulario aduanero único centroamericano, factura comercial, certificado de origen y resumen de embarque. Ahora tenemos trámites de documentos requeridos por comprador, documentos requeridos de acuerdo a los términos y medios de pago pactados, por ejemplo, los documentos de certificación e inspección previos al embarque, certificados de origen, certificados fitosanitarios, registros de libre venta, entre otros. Ahora gestiones a través de los agentes aduaneros. La inversión de agente aduanero está definida por una ley. En esta, por lo general, se indica que si las investigaciones son efectivas o poseen valor comercial, se requiere la intervención o un agente aduanal. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene algún tipo de duda, consulta, chicos? Estamos a la orden. Todo muy bien. ¿Alguien quiere participar, aportar? Sí, y si no tienen dudas o consultas, chicos, buenas noches y que les vaya muy bien en el examen. Ahí en el chat les compartí mi número. Estoy para servirles y lo que necesiten, cualquier cosita. Entonces, ustedes, si tienen algún tipo de duda, nada más me lo hacen llegar. Bueno, está bien.
Dios me los bendiga, buenas noches y que estén muy bien. Pueden desconectarse, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.